Hola, los aspectos relacionados con trombosis y enfermedad coronaria se presentaron fundamentalmente en el primer día de sesión de la AJA. Les hablaré de cinco aspectos. El primero de ellos es el estudio ASPIRE, es un estudio de prevención secundaria con aspirina en pacientes con enfermedad tromboembólica venosa no provocada. Como sabemos, los pacientes que han sufrido un evento de enfermedad tromboembólica venosa no provocada tienen un alto riesgo de recurrencia después de terminar el tratamiento anticoagulante. Sin embargo, por problemas de sangrado o porque los pacientes no quieren continuar anticoagulados, muchos de los pacientes interrumpen el tratamiento. Por otro lado, también hay estudios previos que han demostrado que la aspirina puede ser útil en la prevención de recurrencia de tromboembolismo venoso. En este caso se ha diseñado un estudio randomizado aleatorizado en el que los pacientes, tras completar un tratamiento inicial con anticoagulación, primero heparina y luego anticoagulación oral, eran randomizados a continuar con placebo o aspirina. En este estudio se eligieron 822 pacientes, de tal forma que 411 se asignaron a placebo y otros tantos a aspirina, y se analizó la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa a la recurrencia. En este aspecto, que era el objetivo primario, no hubo diferencias significativas en cuanto a la incidencia, a las recurrencias de enfermedad tromboembólica venosa, pero lo que sí se apreció es que los eventos cardiovasculares mayores, cuando se agrupaban recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa, infarto de miocardio e ictus, eran favorables a aquellos pacientes que tomaban aspirina. De tal forma que lo que podemos concluir es que, si bien que una baja dosis de aspirina no previene la recurrencia de enfermedad tromboembólica, pero sí los eventos cardiovasculares mayores. Y que, bueno, la aspirina podría ser una opción en aquellos pacientes que no desean continuar con anticoagulación oral por más tiempo que el que tienen por su indicación inicial, puesto que se trata de un tratamiento simple, tiene una amplia disponibilidad, la aspirina es barata, es bien tolerada y tiene un bajo riesgo de sangrado. Y los beneficios, como hemos visto, no se restringen solo al de la enfermedad tromboembólica venosa. El siguiente estudio que les comentaré es el FREEDOM, quizás puede ser uno de los estudios más importantes que se han presentado en este congreso. El FREEDOM es un estudio en el que se analiza los resultados de la cirugía coronaria frente a la revascularización percutánea con stent liberadores de drogas en pacientes diabéticos. Este estudio fue presentado por el doctor Valentin Fuster en el Late Breaking Clinical Trials. También decir que en este mismo congreso al doctor Fuster se le hizo un reconocimiento por su carrera como investigador. Y lo que presentó el doctor Fuster es un estudio en el que se incluían pacientes diabéticos, diabetes tipo 1 y tipo 2, de acuerdo a los criterios de la ADA, enfermedad coronaria multivaso confirmada con angiografía que se evaluaba en un grupo de cirujanos y cardiólogos en pacientes que tenían que tener lesiones de más de un 70% en al menos 2 grandes vasos coronarios. Y la indicación de la revascularización se basaba en síntomas de angina o evidencia de isquemia miocárdica. Se descartaban aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, clase 3-4, o que se tuvieran procedimientos quirúrgicos simultáneos, los que tuviesen bypass previo o revascularización percutánea previa en los últimos 6 meses, así como, por supuesto, aquellos que tuvieran que operarse también de valvulopatía. Este es un estudio muy complejo y de la complejidad de esto nos habla que se escrinearon casi 33.000 pacientes y solo un 10% fueron elegibles. De esos, que 3.000, 1.400 no firmaron el consentimiento y solo 1.900, 57% de los elegibles, firmó el consentimiento, de tal forma que nos quedaron 2 grupos de más de 900 pacientes asignados a la rama de cirugía y otros asignados a la rama de revascularización percutánea. Es muy importante hacer hincapié que en este estudio se tuvo un cuidado rigor en cuanto al tratamiento médico y se persiguieron unos objetivos bastante rígidos y se promovía que los médicos de cabecera y los cardiólogos de estos pacientes siguieran estos objetivos, que eran una hemoglobina glicada por debajo del 7%, en este caso se hizo según el protocolo del ACOR, con un LDL por debajo de 70 miligramos decilitro, digo, mucho antes de que las guías actuales, en este estudio se perseguía este objetivo, y una tensión arterial por debajo de 130/80. En cuanto a la cirugía, se le recomendaba a los cirujanos siempre que fuese posible utilizar la mamaria interna
y la cirugía podía ser con o sin bomba. En cuanto a la revascularización percutánea, el que se debía realizar en los 14 días post-aleatorización, se usaron en todos los pacientes stent liberador de drogas, y lo que sí era exigido era que se usara siempre el mismo tipo de stent en cada paciente. El protocolo de antiagregación era con aspirina y clopidogrel, heparina no fraccionada, y se recomendaba encarecidamente usar abcepsimab en todos los pacientes. Y el tratamiento restante era la asociación de aspirina y clopidogrel durante un año. En esta diapositiva, que les paso rápidamente, pueden ver que no existe diferencias entre los dos grupos, interacciones, tanto a syntax score o Euroscore, en cuanto a número de oclusiones crónicas o de bifurcaciones. Muy interesante es este aspecto, es decir, el 34% de los pacientes que se les implantó un stent se hizo en más de un procedimiento, en varios estadios. Se implantaron 3,5 stents de media por paciente, de tal forma que la longitud cubierta por stents era de una media de 26 milímetros. En cuanto a la cirugía, se realizó en un 18% de los casos sin bomba. El número de vasos pontados era de 3 de media, y la mamaria interna se usó en casi el 95% de los pacientes. De esta forma, los resultados que se obtuvieron fueron estos: una reducción del objetivo principal, que era muerte por cualquier causa, infarto o ictus, del 26% en el brazo de revascularización percutánea al 18% en el caso de cirugía de bypass. Cuando desglosamos estos resultados por infarto, vemos que el infarto fue el doble en el seguimiento a largo plazo en aquellos pacientes sometidos a revascularización percutánea. Y en cuanto a mortalidad total, vemos que también se mantiene la ventaja de la revascularización quirúrgica a largo plazo, a los 5 años, con un 6%, casi un 6% menos de mortalidad. En cuanto a los ictus, hay más ictus en el grupo de pacientes que se sometieron a cirugía, y la mayoría de estos ictus se acumulan en los primeros 30 meses, de tal forma que si en los primeros 30 meses al año solo hay un ictus más en el brazo de los pacientes operados, mientras que hay 5 ictus más en el grupo de los pacientes revascularizados percutáneamente. Un aspecto muy interesante es que, independientemente del syntax score que usemos, fundamentalmente usamos cuando tenemos syntax score altos, somos más propensos a indicar la cirugía, pero en este caso, independientemente del syntax score usado, el beneficio del objetivo principal se mantuvo en los 3 grupos, y dividimos el syntax score en 3 terciles, como vemos en esta gráfica. De tal forma que en los pacientes diabéticos con enfermedad multivaso, la cirugía es un tratamiento eficaz, con una disminución significativa de la mortalidad, con un ligero incremento del ictus, fundamentalmente en el periodo post-procedimiento de los primeros 30 días. Actualmente es una indicación que no se usa de forma frecuente, y probablemente los resultados de este estudio van a animar a indicar más cirugía en pacientes diabéticos con enfermedad multivaso. La limitación principal de este estudio es que quizás el seguimiento para un estudio de estas características de eventos en una enfermedad que, como todos sabemos, es de larga evolución, un seguimiento medio de 3,8 años, entre 2 y 7 el rango, debería ser mayor. También fue muy interesante, por la tarde se comentó el estudio de coste-efectividad del Freedom. Los costes de la cirugía de bypass ortocoronario son mayores que los de la revascularización percutánea, fundamentalmente a expensas de lo que cobra el médico. Bueno, esto es lo que cobra el cirujano en Estados Unidos, ¿no? Y el procedimiento, de tal forma que hay una diferencia de $8.000 entre un procedimiento y otro. El caso es que a lo largo de la evolución de los pacientes se amortiza gran parte de estos $8.000 de diferencia, de tal forma que, como vemos aquí en esta gráfica, en este cuadrante se acumularían los pacientes que son coste efectivos, y como vemos en el caso del
del Freedom, la mayoría se agrupa en el sector de coste-efectividad, de tal forma que el coste-efectividad, aquí lo hemos agrupado en función del syntax, vemos que es más coste-efectivo, efectivamente, los que tienen un syntax más alto, que cuesta alrededor de $30.000, mientras que puede ser $21.000 en aquellos pacientes que tienen un syntax más bajo. Es decir, que si bien es verdad que en función del syntax el objetivo primario se cumple en favor de la cirugía, sí que el coste es menor en cuanto el syntax es mayor. Bien, los siguientes dos estudios que les quiero comentar están muy relacionados, son estudios relacionados con la agregación plaquetaria y el manejo de los antiagregantes en pacientes también coronarios. El primero de ellos es el ARTIC. El ARTIC fue un estudio en el que se trató de determinar si la medición de la reactividad plaquetaria era útil para titular o para definir el tratamiento con respecto al tratamiento médico habitual. Eran pacientes estables, se eliminaron pacientes agudos, en todos se implantó un stent liberador de drogas y se descartaron pacientes con alto riesgo de sangrado. La técnica que se usó en este caso fue el Verify Now, se hacía un test basal antes del procedimiento y en aquellos pacientes que tenían una alta reactividad se les daba una carga de 500 miligramos de aspirina intravenosa y aquellos que tenían una inhibición mental del 15%, una reactividad mayor de 235, también se les daba una carga mayor de clopidogrel o prasugrel. A los 14 o 30 días se volvía a repetir el test de reactividad y se titulaba la medicación o se cambiaba de antiagregante. De tal forma que a los 14 días lo que pasó fue que el 43% había incrementado la dosis de clopidogrel, el 17% cambió a prasugrel y un 46% también se le incrementó la dosis de aspirina por tener una reactividad a plaquetaria alta a la aspirina. El resultado fue que no hubo diferencias significativas entre el brazo de tratamiento usual y el tratamiento con determinación de la reactividad plaquetaria en cuanto a muerte, infarto o ictus o trombosis del stent en ninguno de los dos grupos. Igualmente tampoco hubo mayor sangrado en el grupo en el que se realizó la determinación de reactividad plaquetaria en comparación con el grupo convencional. Las conclusiones son que los test de función plaquetaria con ajuste del tratamiento antes y después de implantar un stent no mejoran el resultado clínico comparado con un tratamiento convencional sin test de función plaquetaria. Estos datos pues, no apoyarían el uso rutinario de los test de función plaquetaria en pacientes tratados con stent. Y bueno, ahora se va a hacer otro estudio que es el ARCTIC-2, que es una segunda aleatorización que se hace después de la primera aleatorización para determinar el efecto de continuar versus interrumpir el clopidogrel, y otro que se llama el ANTARCTIC, en el que se va a determinar fundamentalmente el efecto en ancianos basado fundamentalmente en el riesgo de sangrado. El otro estudio fue un subanálisis del Trilogy que ya se presentó en el Congreso Europeo de Cardiología recientemente pasado y en el que se estudió la reactividad plaquetaria a lo largo de la evolución de los pacientes en el estudio Trilogy ACS. En este estudio lo que se vio es que, como ven aquí, vemos la reactividad plaquetar y vemos que a partir de las 2 horas esta es mucho menor en los pacientes que toman prasugrel y se mantiene a lo largo del seguimiento hasta los 30 meses, es mucho menor que los que toman clopidogrel. Sin embargo, cuando analizamos los eventos, la presencia de eventos frente a la no presencia de eventos en función del test de reactividad plaquetar, vemos que no hay diferencias, ¿no? Que no tiene un impacto. Cuando analizamos los eventos cardiovasculares y hacemos un análisis multivariado, tampoco hay diferencias significativas entre los pacientes con alta reactividad o baja reactividad usando un punto de corte de 178 unidades. Y la sensibilidad y especificidad en las curvas ROC no supera el 50%. Sí que también hubo una reactividad mayor en los pacientes con 5 miligramos que con los 10 miligramos de prasugrel y en este caso, teniendo en cuenta el estudio anterior y lo que podemos concluir es que las guías de práctica clínica permanecerán igual y que hoy por hoy las test de agregación plaquetar no están preparados para salir a escena. Por último, me gustaría comentar, también en relación con la trombosis, una estrategia que es muy frecuente y en la que existen varios estudios, que es tratar de inhibir la producción de trombina en la prevención secundaria tras un síndrome coronario agudo, añadiéndolo a los pacientes que ya toman aspirina y clopidogrel, o inhibidores del PI2Y12. Existen varias estrategias de atacar a la trombina, una de ellas es inhibiendo el factor 10 o inhibiendo el factor 2, y una muy novedosa, de la que se ha presentado un estudio, es la inhibición del receptor de las plaquetas para la trombina.
En este sentido, el Vorapaxar, que es la droga que actúa sobre este receptor, se presentaron varios estudios o subanálisis de este estudio, que es el de prevención secundaria, el TIMI 50. En este caso se comparó los pacientes que tomaban aspirina y Vorapaxar a diferentes dosis, puesto que, como todos sabemos, después de un infarto, cada médico usa la dosis de aspirina, es muy variable, la dosis que se usa en prevención secundaria, y lo que se vio que el efecto beneficioso del Vorapaxar se mantuvo independientemente de la dosis de aspirina usada y que en las dosis más altas de aspirina no hubo más sangrado. Se hizo también un estudio similar en pacientes que tomaban tienoperidina y también el beneficio se mantuvo y tampoco hubo más sangrados en los pacientes que tomaban tienoperidina. También se evaluó la revascularización arterial en pacientes tratados con Vorapaxar frente a placebo. De los 26.000 pacientes de este estudio que tomaban una dosis de 2,5 miligramos al día, con enfermedad aterosclerótica establecida, ictus, infartos o enfermedad arterial periférica, se vio que el Vorapaxar disminuía la revascularización, cualquier tipo de revascularización, fundamentalmente periférica y también coronaria. Y por último, otro subanálisis en relación al Vorapaxar fue la aparición de nuevos eventos isquémicos o nuevos ictus isquémicos con Vorapaxar frente a placebo. Lo que se vio, como vemos en esta curva, es que los eventos de los ictus isquémicos con Vorapaxar fueron significativamente menores. Sí es verdad que dentro de los ictus isquémicos que disminuyeron con Vorapaxar, los ictus hemorrágicos fueron mayores con respecto a placebo. Y también es importante recalcar que los ictus isquémicos de nueva aparición no tuvieron mayor transformación hemorrágica a pesar de ser tratados con Vorapaxar. En definitiva, en este aspecto de la triple terapia de doble integración y ataque a la trombina, existen diferentes estrategias que ya he mencionado: atacar al factor 10, al factor 2 o al inhibidor del receptor de la trombina. Actualmente se ha pedido la aprobación de Rivaroxaban en base a los resultados del TIMI 51 del Atlas para su aprobación, y también se ha pedido ya la aprobación de Vorapaxar en base a los resultados del TRA2P TIMI 50. En cualquier caso, y esto es una de las conclusiones que se llegó a una de las mesas más importantes del Congreso, es importante el balance riesgo-beneficio y el beneficio neto del uso de estos fármacos, y será conveniente en cada caso estratificar el riesgo trombótico y de sangrado antes de iniciar un tratamiento de triple terapia como es este. Muchas gracias.